hizo con la publicación de un libro, Puntos de Fuga, donde hay unos cuentos que de verdad son súper alucinantes y yo recomiendo. Hay uno de una marcha de zombies, donde un personaje se mete en medio de una marcha de zombies. Y hay otro que me gustaría mencionar, que es el de una mano ajena. En ese cuento hay una frase que dice: la ficción y la vida se trenzaban en una escritura misteriosa de la que todos éramos víctimas. Jairo, hermano, bienvenido. ¿Y nos recuerdas un poquito la trama de Una mano ajena? Gracias, claro, hermano. Pues ante todo, muchísimas gracias por estar aquí también hoy, ¿no? Compartiendo esta presentación, digamos, esta primera entrada a la novela que se demoró, porque en cualquier caso desde febrero ya estaba listo, como se dio. Pero bueno, todo el asunto de la traída de los libros y todo el tema demoró poquito. Así que muy contento de estar hoy aquí, contentísimo de estar también acompañado esta noche también, solo por Raúl, sino por supuesto por ustedes. Y claro, me acuerdo muchísimo de esas primeras historias que compartimos en el taller. En particular, pues creo que muchas de las que terminaron en este libro, Puntos de Fuga, que fue el Premio Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán en 2012, pero muchos de ellos venían, ya no nos acordamos bien de más o menos si eran albores, ¿no? Digamos, albores de ciclo, pero digamos que esas historias estaban ahí como latentes, en cierto modo conectadas unas con otras, muchas más cerca entre sí que otras. Y en particular esa de una mano ajena, pues era la idea de contaminar ese principio de realidad en el que están normalmente los personajes en una historia, con la misma literatura, ¿no? Pues el típico procedimiento metaficcional, digamos, o metaliterario, o sea, los personajes en últimas son personajes y saben que son personajes, y de hecho empiezan a actuar de manera que hacen cómplice al lector de ese suceso meramente literario, ¿no? Meramente escrito. Entonces esa ha sido una beta que siempre, pues creo que es la que más me ha traído, por precisamente la posibilidad como de extrañar los parámetros como más normales, más cotidianos de cómo funciona la vida, porque en cualquier caso pues la vida funciona en tantos grados, ¿no? De tantas maneras, sobre todo cuando se acude pues a ese escenario mental en el que realmente ocurre la ficción, ¿no? Que siempre es imprevisto, uno nunca sabe cómo lo va a tomar el lector. Y quería arrancar por ese relato, Una mano ajena. En este relato ya se anuncia lo que va a ocurrir en Cadáveres de Papel, la búsqueda. Aquí adelante así. Este cuento, Una mano ajena, dice así: ni siquiera los veo venir en la oscuridad. En 2 movimientos, un golpe terminó con la cara contra el andén, mientras le arrancaban el maletín, la billetera y los zapatos. Una patada en las costillas le indicó que ya habían terminado. Se levantó y sin mirar atrás echó a correr hacia las luces de una gasolinera, unas cuadras más allá, sobre la autopista. Y hay un cuento, hay un relato de Bukowski. Sí, de Bukowski. Los personajes en algún momento, estos malandros, digamos, estos asaltantes, se dan cuenta que que ese atraco que acaban de hacer ya estaba relatado por la víctima, digamos, ¿sí? Y era porque la víctima estaba escribiendo un cuento sobre un atraco que resultó más o menos similar, ¿no? Y ahí empieza un poco como esa especie de contraposición entre lo que ellos suponen que puede pasar alrededor de esa escritura si la modifican. Miremos ahora cómo arranca Cadáveres de Papel. Abrí el maletín de mano en el primer baño que encontré.
Esperaba que su contenido me ayudara a esclarecer qué hacía allí y quién era yo. La cubierta estaba tibia y humeante, igual que mi traje ejecutivo, ambos recién apagados. El contenido no me dijo mucho. Un legajo escrito a máquina, una bolsillera cargada con whisky, de la que tomé un largo trago urgente, un ejemplar de la novela Psicópata Americano de Bret Easton Ellis, un Walkman, y unas gafas de sol marca Ray-Ban. Me quedaban bien. Después de todo, tal vez eran mías. Un mirón entró con parsimonia, se dirigió a los orinales. Podía ser un policía, aunque también vendedor de carros o contador público. No disimuló su curiosidad por las nubecillas de humo y el olor de mi traje. Un olor dulzón, estimé, como si viniera de sofocar un bosque de almendros. Sí, eso tenía que ser. Un bombero voluntario que abandonó la oficina para ir a combatir un incendio forestal y olvidó ponerse el overol y el casco. Un héroe vehemente que es castigado por el destino con la pérdida de la memoria. Un antihéroe. Entonces, un mal ejemplo. El vago rostro de otros que me espiaban desde el espejo. Tal vez Patrick Bateman, protagonista de Psicópata Americano. Sí, cabía la posibilidad. Aunque bien visto, la distancia era enorme. Si quería verificarlo, tenía que quitarme las gafas negras. El mío era un rostro anguloso, demasiado huraño para conseguir la menor simpatía en la batalla sentimental de una oficina. Parte del pelo y las cejas estaban chamuscados. La duda me cuarteaba los labios de cartón. Los ojos eran turgencias de cristal líquido. Un mar de magmas ocres y verdosos asediando una isla de oscuridad geométrica. Ahí dentro carecía de dientes, de alma, de nombre. Mis manos desobedecían cualquier límite. Podrían superar la superficie del reflejo. Se internaban en él y en sus predecesores como si fueran capas de un grosor ínfimo, que sin embargo, por acumulación, daban la impresión de una profundidad abrumadora. Todo cabía de la forma más sencilla en ese mecanismo de la luz dibujado entre mi mirada y la de los demás habitantes del reflejo, cada uno escudado en el hombro transparente de su vecino, todos observándome con escaso interés como un forastero esporádico. Este es el arranque de Cadáveres de Papel, novela ganadora de la 12ª versión del Premio Internacional de Narrativa que otorga la Universidad de Sinaloa, la editorial Siglo XXI y la UNAM, nada menos. Jairo, en primer lugar, hermano, felicitaciones, viejo, que eso es, gracias. Por favor, un aplauso. Hemos presentado una obra internacionalmente y aquí han venido varios compañeros de talleres, de esos espacios, de esos maricones que ya hablaremos ahora más adelante de esos espacios. Jairo, ¿cómo fue el proceso de pasar de estos cuentos un tanto delirantes a la escritura de esta novela y de mandarla a participar? Y bueno, ya sabemos el desenlace, pero ¿cómo fue el inicio de escribir esta historia de Cadáveres de Papel? Sí, pues esa novela estaba en ciernes desde hace un rato, desde hace varios años, y en cierto modo pues fue creciendo, a pesar de que no es para nada voluminosa, no es una novela corta, digamos. Fue creciendo hasta conseguir varias versiones, ¿no? Yo tenía una suerte como de imaginario alrededor de lo que quería que sucediera con el lector, ¿sí? Cuando abordara la novela y cómo se iba moviendo, digamos, el lector dentro de la novela, más que, curiosamente, más que un plan específico alrededor de una trama o del tratamiento del lenguaje, etc. Aunque por supuesto esto siempre está involucrado, ¿no? Es algo que no se puede separar. Pero lo cierto es que debido a esa suerte de maqueta o de plano punteado, digamos, más del lector que de lo que se quería contar,
pues esta historia tuvo, o esta novela tuvo varias versiones. De hecho, cuando ya estuvo concluida, o cuando ya por lo menos cerré el proceso clave de toda la organización de la historia, todavía estaba muy dudoso de si esa era la manera, digamos, ideal. Y envié a concurso, casi así como por casualidad, digamos, y bueno, terminé y estaba contentísimo de haber cerrado el trance, porque sabemos bien pues que la novela en cierto modo pues alucina mientras está gestando y mientras está trabajando, pero después ya también es como si uno anduviera con piedras en los zapatos a toda hora, ¿no? Para no decir la roca en el hombro, pero sí hay una cierta molestia que se va generando por el hecho de no concluir, digamos, y urge terminar en cierto modo, así que la inmersión típica al final del proceso de escritura se dio y di por cerrada la historia, así que la mandé y después la olvidé que había mandado para no hacerme ninguna ilusión al respecto, de manera que fue más como sorpresiva la noticia y en cierto modo pues eso también le dio un valor agregado a ese proceso de escritura que fue pues más bien tortuoso, digamos. No fue tan el disfrute de escribir, puesto que cuando ya la había enviado después otra vez me asaltó la duda, no, así no es, va a tocar hacerle unos ajustes aquí, acá. No, ya iba como para la 10ª versión de la novela, hasta que me llamaron, menos mal, ya estaba empezando a urdir otra versión de la novela. Además, este consejo es muy bueno para todos aquellos que envíen manuscritos a premios de novela o premios literarios en general. Primero, olvídense que lo enviaron, y segundo, no se lo digan a nadie, porque arrastran ahí sí un piano horrible cuando salga el fallo y no ganaron. Entonces, oiga, usted no era que había mandado eso a un concurso, no gane. Entonces, es preferible comerse eso uno solo, y nadie lo sabe. Pero si lo hace público, la humillación se puede hacer pública en ese caso. En este, que dices, a mí me dio una gran emoción cuando me llamaste sobre finales de enero, en febrero de este año, y me contaste que habías ganado el premio. Esto dijo el jurado de la novela. La novela, a modo de acertijo, rodea el devenir de varios personajes relacionados con un proyecto artístico, concebido a partir de un maletín encontrado entre los restos de la explosión del vuelo HK-1803 ocurrido en 1989, que marcó la historia del narcotráfico en Colombia y aún sigue en polémica impunidad. Y ahora estábamos haciendo memoria, Jairo, y caímos en la cuenta, creíamos que era hoy, 25, pero no, tú consultaste, y es el 27 de noviembre. O sea, de pasado mañana, casi le pegamos por 2 días. Pero bueno, ese trasfondo histórico, ¿cómo fue ese proceso? Porque tuviste que entrar y investigar algo que, bueno, refrescale aquí bueno, porque todavía hay mucho joven, pero hay gente que se acuerda de ese atentado horrible que se vivió en ese año. Pero cuéntales a los jóvenes y a nosotros ya los mayores, recuérdanos un poco cómo fue eso. Bueno, ahí estamos hablando de la catástrofe de este vuelo de Avianca que estalló sobre Soacha porque habían puesto una bomba dentro, porque al principio pues, no se sabía qué había sucedido, pero posteriormente, esto fue en el 89, 27 de noviembre del 89, posteriormente pues empezaron a surgir los vínculos con el narcotráfico, estábamos pues precisamente en el punto álgido de esa pesadilla. Y la imagen, creo yo, de una cantidad de personas atrapadas en el aire, ¿no? en un vehículo aéreo que de pronto sucumbe, ¿no? Y que estalla, para mí era muy elocuente del tipo de locura en el que
nos habíamos sumergido y del que por supuesto no hemos salido, ¿no? En términos de cómo cualquiera en el lugar menos esperado pues es alcanzado por estas fuerzas, digamos, por estas oposiciones incontrolables, ¿no? Entonces, indagando un poco más allá, ya en el proceso de acercarme a esa catástrofe, aparecieron una cantidad de versiones y contraversiones, y sabemos, pues, por una parte, un poco como la idea del procedimiento para conseguir la verdad oficial o la versión oficial que tenía, padecía pues de una cantidad de imprecisiones y de absurdos, como que una parte de los archivos que estaban en el juzgado no cabían en el juzgado y los bajaron a una cafetería. Entonces, claro, y se perdieron, se modificaron o se perdieron o sufrieron cualquier cantidad de alteraciones esos archivos, esos documentos relativos a la investigación emprendida con cada víctima. Esto por hablar solo de la versión oficial, o de la búsqueda de la verdad oficial. Por otro lado estaba pues la periodística, la investigación periodística. Entonces, en la investigación periodística había una suerte como de bache insalvable entre quien ejecutó el atentado, puesto que se supo o se llegó a cierta certeza de que era alguien que había subido un explosivo en un maletín al avión y lo había hecho detonar, por ende, pues se había suicidado. ¿Sí? Entre ese, al que en el cartel o los carteles en su momento denominaban un suizo, porque era un suicida que no sabía que iba a morir, lo convencían, ahorita digamos sobre eso, lo convencían al contrario con varias pruebas y demás, con varios ejercicios, digamos, de que todo iba a salir muy bien y que iba a obtener mucho dinero por una cuestión muy sencilla, cosa que era muy creíble en su momento, por supuesto, y además buscaban jóvenes, ¿no? Muchachos ingenuos en medio de las precariedades para reclutarlos y ponerlos en estas tareas. Entonces, había un bache entre el suizo y quien reclutó y llevó al suizo. Entonces, hasta ahora no se sabe. Por ejemplo, el mismo Popeye declaró hace poco y había dado como luces acerca de que él y la Kika, no sé quién, estaban vinculados pues a eso, o habían llevado a cabo ese atentado. Pero a la vez las investigaciones periodísticas pues arrojan como contradicciones. Parece ser que eran alguien que simplemente se había abierto una especie de bolsa, digamos, para la ejecución de ese atentado y que no lo realizaran ninguno de los lugartenientes ni la gente pues, con vinculación directa al cartel de Medellín. Porque iba en el avión, o se suponía que debía ir Víctor Gaviria, César Gaviria, así es. Entonces, era candidato en su momento y eso era uno de los objetivos. Así pues que entre la versión de los mismos carteles, por decirlo así, la versión de los periodistas y la versión oficial, aparte de las versiones de las mismas víctimas que se organizaron, tienen incluso una fundación, pues no hay sino discrepancias, digamos, no hay sino un gran meollo, una cantidad como de falacias y de versiones y contraversiones que me parecieran pues un terreno magnífico para narrar, para escribir, puesto que precisamente la literatura de ficción se trata como de la ambigüedad, más que por supuesto de la certeza. Es imposible abordar un hecho histórico desde el punto de vista de la ficción, digamos, con unos estatutos, pues,
históricos muy firmes o muy cerrados, ya se tendría que más bien escribir un ensayo, ¿no? O un estudio histórico o sociológico, qué sé yo, pero la narrativa se trata, al menos a mí me parece así, de abrir un escenario tan dudoso que el lector pueda moverse en él como quiera, ¿sí? Alrededor del tema. Digamos, el tema puede ser histórico, puede ser filosófico, puede ser algo psicológico, pero la novela creo que permite ese nivel de amplitud para que el lector reconstruya. Entonces, Oiga, interesante eso, Jairo, porque ahora estábamos conversando, tomándonos un café, y decíamos algo que ya es un cliché, un lugar común en Colombia, decir que lo que ocurre en Colombia da para una buena novela negra. Eso es cierto. Y cada semana ocurre algún evento que uno dice, eso parece sacado de una novela negra. Yo no sé, yo me acuerdo alguna vez sentí escalofríos, una de esas noticias hace mucho tiempo, hace unos meses, hablaba por ejemplo del cartel de los jueces. Yo sentí un estremecimiento horrible, y dije, ¿cómo? El cartel de los jueces. Uno dice, pero si son los encargados de administrar, de ejecutar, de hacer justicia, y hablan del cartel de los jueces, es una cosa horrible, abominable. Aquí en el caso de la novela, tomas el referente del atentado al avión de Avianca que presenció la ciudad y que cayó sobre Soacha en todos los pedazos, y que más hay una cantidad de historias en torno a que la gente salió corriendo y se llevaba lo que encontraba. Entonces, uno está acostumbrado a ver estas series norteamericanas donde hay un crimen o un atentado y todo lo rodean con esas cintas amarillas y todo se cuida y se protege. Acá no, acá esto se vuelve material de feria y además se vuelve de souvenir, ¿no? Esto estaba acá. Y de hecho eso es lo que retoma Jairo en la novela, el bendito maletín y el arranque de alguien echando humo en el saco y todo, como si alguien acabara de salir con vida del atentado de ese avión. Pero lo que estás haciendo énfasis es en otra cosa que es muy importante también, y que es lo que permite esa percepción de novela negra, porque novela negra no es tanto la inversión de roles, es decir, que en el país las personas encargadas de administrar justicia se vuelven criminales, eso es típico, pero en Colombia hay un giro de tuerca aún más sorprendente, y es la ambigüedad, y tú apuntas a eso, que en Colombia uno puede interpretar lo que ocurrió con esta versión, primera versión, segunda versión, tercera versión. Entonces, por decir algo, hace poco conmemoramos los 30 años y uno decía de lo de Armero, y todavía sigue diciendo la catástrofe natural más grande que ha golpeado el país. Eso es carreta, esa es una versión. Pero hay otra versión que dice que no fue la erupción, sino una efusión de lava que tuvo el volcán y que sirvió para que se rompiera una presa que tenía más de 100 metros de profundidad de lodo, y ese fue el lodo que cubrió Armero, no fue el volcán. Había una presa que ya estaba demasiado cargada y había que botar y mirar la forma de drenar, pero no se hizo a tiempo, se dio el volcán, se desbordó la presa y el lodo que había en esa presa fue lo que terminó sepultando a Armero, no fue el bendito volcán. Versión número 2. Versión número 3, podemos seguir sacando versiones. Entonces, acá lo que tú apuntas en Cadáveres de Papel es a explorar las distintas versiones de un hecho que nos ha marcado históricamente, y usas para eso la ficción. Aquí habría que diferenciar, asumir que la ficción no es lo contrario a la verdad. A veces incluso los chicos dicen, ay, es tan ficti, usted está diciendo tan mentiroso. Ay, eso suena muy ficti. No, acá en este caso la ficción nos sirve como un camino, como un puente que nos puede llevar a otras posibles verdades. La verdad no hay una sola, o sí, está la verdad oficial, está la verdad de los periodistas, está la verdad, las verdades literarias, y es aquí en este terreno donde nos empezamos a mover, y es donde quiero como ubicar. Entonces,
asumir la ficción es como una posibilidad de explorar esas distintas verdades, y asumes la escritura de la ficción como por capas. En esa medida, un lector está acostumbrado a leer novelas tradicionales que llevan un hilo, una continuidad y demás, no, acaba de encontrar como la realidad del país distintas capas de lo que posiblemente ocurrió, que es lo que genera un poco de desconcierto y es lo que hablan de la novela a modo de acertijo. Claro, de acuerdo. Y de hecho, pues, en cierto modo, el referente histórico está trabajado pues como a modo de ilusión. Entonces, se está eludiendo todo digamos, la escenificación de esos pormenores o de esas distintas versiones que pueden haber ahí cruzadas, y en cambio se optó por tomar ese evento como una suerte de resorte narrativo. Entonces, la novela en realidad no aborda el problema del accidente desde sus distintas versiones, digamos, eso sí es bueno tenerlo en cuenta, sino una suerte de fabulación alrededor de un objeto que posiblemente salió de esa explosión, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, es como una suerte de rodeo también, de narrativa que orbita lo histórico, pero que tampoco se planta directamente en él, ¿no? en esos hechos. Me parecía a mí pues que era también una apuesta acerca de esa relación medio tóxica que hay con la realidad en términos de lo que significa para cualquier persona que ocurran esas cosas, ¿sí? Y también esa relación muy tóxica que hay con la narrativa, con la ficción, que significa que sirve para, de alguna manera, también extraerte de ese otro laberinto, digamos. Entonces, en esa medida, esa frase que tú tomaste ahora del cuento, creo que encaja muy bien y puede verse como, sí, sin ninguna duda, pues como un gran antecedente, pero por allá inconsciente seguramente, de lo que vendría a ser después el proceso de trabajo para armar esta novela, puesto que sigue en juego lo mismo: ¿qué es ficción? ¿Sí? ¿Y qué es realidad? ¿No? ¿Y cómo se conectan? ¿Y para qué sirven en la inmediatez de esa suerte de empatía con el lector, si es que es posible la palabra empatía, que se trastoquen y se transformen esas relaciones entre el hecho, lo vivido y lo que se escribe. Sí, y en esa medida se plantea un juego con el lector, donde hay tres partes de un rompecabezas, y el lector se va a impacientar en la primera, en la segunda parte, pero ya en la tercera parte uno es cuando siente la fuerza y el aliento narrativo, que uno dice, claro, ahora entiendo por qué este hombre se ganó este premio, porque en esa tercera parte se la juega toda, amarrar toda una cantidad de cabos sueltos que tiene. Y uno dice, y lo más bacano es cuando uno termina la novela, uno siente, le queda a uno esa impresión de que ha explorado como un misterio y le quedan todavía muchas cosas por responder, o sea, todavía quedan en el aire flotando muchas preguntas, y yo creo que ese es uno de los grandes logros de esta novela, que se nutre del género y apuesta a esa potencia de significados que tiene el género. Y lo que decías es interesante, cómo abordas esa realidad ambigua, que para alguien tiene la versión oficial, la versión de los medios, la versión de la versión... Incluso hay una versión que uno pudiera llamar la versión popular, la que dice que a Gacha no lo mataron, que Pablo Escobar está viviendo en Buenos Aires, que lo uno, el otro, cada quien va construyendo ahí también sus propias ficciones. A mí me gustaría que para seguir ubicándonos en el contexto de la novela, nos hables un poquito del proceso de construcción de los personajes, que la novela tiene los personajes femeninos, tiene un erotismo, tiene un humor, que bueno, ya vamos a ver si podemos
explorar algo de ese humor, pero ¿cómo fue ese proceso de construcción de los personajes? ¿Cómo se empiezan a mover en ese entramado entre realidad y ficción? Sí, pues poco a poco, mientras iba avanzando ese armado de la historia, o esos varios armados de la historia, quedaba como muy a la vista que en esencia se trataba como una suerte a su vez de parodia, digamos, de parodia incluso de la misma escritura, porque ese referente histórico trabajado alrededor del objeto termina siendo, en cierto modo, una historia sobre la construcción de esa ficción, digamos, la construcción misma de esa ficción. Así que los personajes son aparentes, digamos, ¿sí? Son cuasi personajes, diría yo, ¿sí? Son personajes que, tan transitorios y tan inestables, ¿sí? Que por una parte tienen la posibilidad como de ser uno u otro en determinado momento, ¿sí? Sus identidades están completamente desvanecidas, ¿sí? En otros casos los personajes son pues meramente metaficcionales, es decir, están siendo escritos por otro personaje, se está escribiendo a su vez una suerte de novela, de historia sobre lo que está pasando, y en últimas, digamos, la ausencia de un narrador, porque se trata de una serie de voces en primera persona que van presentando estos diversos hechos, produce también la idea como de un terreno movedizo, ¿no? Acerca de la naturaleza de esos personajes. Por otro lado, a mí me da la impresión que en ese sentido pues tienen mucho que ver como con el cuento de estos personajes. Tal vez por la forma fragmentaria en que está armada la novela, son pequeños fragmentos de unas 2 páginas, máximo 5, pues, en los casos en los que es larga. Y mi idea también era un poco recurrir como a esa contundencia del cuento, para que cada fragmento tuviera como cierto nivel de autonomía, y en esa medida pues implica que los personajes como que están más al servicio de lo que ocurre que al de demostrar que son personas, digamos. Yo dudo mucho de que un personaje en una novela logre esa suerte de dimensión que se le atribuye pues al personaje como tal, es decir, como si estuvieran muy cerca o pudieran emparejarse con la idea de persona. ¿Sí? Para mí la literatura, la escritura y la ficción pues viene a ser apenas una suerte de captura de algunos mínimos elementos que en cualquier caso son capaces de hacernos creer o pensar que estamos frente a un personaje, o que estamos aludiendo a una persona cuando se construye un personaje. Entonces, en esa medida, yo veía la construcción de los personajes más como unos bocetos, como unos figurines que no sabían quiénes eran, digamos. Y en cierto modo también me parecía simbólico, digamos, alegórico a la situación misma a la que se estaba refiriendo toda esta ficción, que era, bueno, aquí no se sabe en realidad quién es quién, ni qué fue lo que hizo. ¿Sí? Y de alguna manera, eso que mencionabas ahorita de las múltiples versiones y de cómo se mancilla esa posibilidad de saber algo, no lo digo solo en nuestro caso, pero es que en Colombia es particularmente visible este asunto. Fíjense, Palacio de Justicia, lo mismo. En fin, cualquiera de los muchos ejemplos que hay, como de esas rupturas sociales, históricas y demás, pues presentan esa misma circunstancia, ¿no? Son encubiertas, trabajadas, elaboradas, reelaboradas, no por la ficción, sino por los mismos protagonistas, digamos, y por los intereses que hay debajo siempre, desde los poderes oficiales y mediáticos y demás, de manera que
si no se sabe bien qué es lo que pasa, tampoco se sabe bien quiénes fueron los que lo hicieron. En cierto modo, esto es una suerte de problema de identidad, digamos, de problema o por lo menos de una suerte de contradicción interna que no permite saber bien quién ni qué hace lo que define la historia de un país. Entonces, a mí me parecía importante mantener y subrayar sobre todo esa inestabilidad en términos de la identidad de los personajes. Por eso el personaje inicial incluso ni siquiera se acuerda de nada, se olvida, según él, pero luego pasa algo diferente. En cualquier caso, la idea es que no hay memoria, no hay identidad, ¿sí? y nadie sabe quién es exactamente en el circuito, digamos, de ficción que está estableciendo la novela alrededor de ese motivo, digamos. También está tu punto de vista como director de un taller de escritura creativa. Es necio en esto y llevas ya muchos años también trabajando desde lo virtual, desde lo presencial, todo esto que tiene que ver con la pedagogía de la escritura creativa, ¿no? Que es algo como tan quijotesco en este país. Y en México se impresionaban mucho con la imagen de la crítica literaria que aparece en la novela. Vos que te mueves en este mundo de los talleres y eso, te mostrabas sorprendido de que allá se asombraran con eso y decías, no, pero es que esos espacios son ciertos. Que decían, pero no, tú pones las clínicas literarias, esos talleres, como si fueran un manicomio, como si fueran un espacio muy hiperbólico. Y tú, no, pero es que los talleres son algo así, ¿no? Y la gente en México decía, no, sí, ¿será que son así? Esa experiencia, esa mirada que tienen sobre el proceso de enseñar a escribir de manera creativa, también está allí entonces en Cadáveres de Papel. Pues digamos que hay una alusión a eso, pero por supuesto, dado que la novela está propuesta como una suerte de caricatura en general, pues sí hay hipérbole para mí en cualquier caso. Y pues de todas maneras no se trata de mi opinión personal, ¿no? Lo que el personaje dice no necesariamente es lo que... No, eso no fui yo, eso fueron los personajes. Es que así, ya iba Jairo, mira, te tenía una sorpresa, hombre. Mira, esto lo escribiste tú. Dice, escribir es una suerte de paso al vacío, una apuesta por lo imposible. En ese sentido, cada escritor construye sus temas y descubre su técnica. Pero que no nos deslumbre la palabra técnica. Para escribir no hay recetas ni fórmulas mágicas. Por otra parte, aunque escribir es una forma de conocimiento, tampoco depende de un método ni de un conjunto de referencias. Más adelante dirás, en resumen, escribir es un deseo de índole misteriosa que cada quien asume en su modo. Por eso me gusta ofrecer talleres literarios para entablar conversaciones creativas sobre el arte de vivir la ficción y dar pie a las palabras. Esto lo dice Jairo Andrade. Bueno, esto lo hizo un personaje de la novela, no es Jairo Andrade. Por supuesto que no es Jairo Andrade, es un personaje de ficción. Hoy no tienen nada que ver. Vean la belleza. Lidiar con artistas es una pesadilla semántica. No hay manera de saber a qué se refiere cuando hablan, menos aún cuando guardan silencio. Por fortuna grabo todas mis conversaciones telefónicas al revisarlas en camino de relación con cada uno de ellos y soy capaz de reanimar mi pragmatismo indispensable para no perder el hilo en este manicomio. Si preguntas la hora a alguien y por respuesta te abre un enigma, ese alguien es un escritor o un artista. Bien manejado te puede forrar a cambio de unos aplausos y un porcentaje ridículo. ¿Un ridículo qué? 10%, ¿cierto?
pero has de cargar con la seria dificultad que implica hipnotizarlo, convencerlo de que trabaje para ti, que viva en función tuya sin sospecharlo. Puede que no sea nada del otro mundo, pero requiere de una ambición desmedida, una buena tara creativa y un desalmado espíritu esclavista. Hay quienes comparan al tratante de artista con el proxeneta, y si bien en buena parte la comparación es consistente, lo cierto es que los artistas suelen reaccionar muy mal a la aplicación de la violencia física. Una prostituta o una modelo, por el contrario, precisa de una consuetudinaria administración de degradación, física o simbólica, que has de sostener sin cejar hasta el final. Eso implica una admirable creatividad y disciplina para mezclar en sus justas proporciones la delicadeza, la concupiscencia y la brutalidad. Pero los escritores y artistas, por tradición histórica, requieren de un tipo de violencia extremadamente elaborada. Yo comparo mi oficio con la entomología aplicada, el estudio de los insectos con fines de explotación económica. El arte y las letras constituyen un universo de seres minúsculos que proceden sigilosos, la mayoría de las veces inadvertidos, en busca de un nuevo orden que por lo general ellos mismos desconocen, dado que no aceptan su insignificancia, persiguen la grandeza. Unos descubren la miel, otros reinventan la mierda. Bueno, y ahí sigue el monólogo. Esto de verdad es solo como una provocación para que ustedes se atrevan a entrar en esta novela. Entonces esto es un personaje, claro. Y si se fijan, además pareciera más similar a un editor que a un director de taller, digamos. El primero sí, en efecto, pues era un acercamiento a lo que a mí me parece que son los talleres literarios, ¿no? Pero pues, claro, con esa dramatización. ¿Nunca has pensado también en el teatro? Es que tiene buena actitud para eso. Yo te vería posibilidades también en las tablas. No me van a coger de nuevo el papelito que acá tengo. Si un escritor no se inaugura a sí mismo cada vez, si no se permite la audacia de producir lo impensable, si no se deja arrastrar por la necesidad de dislocar su propio mundo, entonces, tal vez, no está interesado de veras en el arte de la escritura. Puede que le guste escribir como a otros jugar billar los domingos o montar en bicicleta. Se ríe, Jairo. Y esto último es algo que no tiene nada de malo, porque escribir es también goce, plenitud, pasión sin explicaciones. Jairo, ese eres tú. Bueno, pero no. Me retracto, no, las tablas no, sería como radioteatro, ¿cierto? Más para oír que para ver. En cuanto ya como ya en la expresión corporal no tanto. Pero hay una cosa que permite ese tipo de lecturas, y hay una carpintería invisible en el oficio de escribir, que de hecho muchos escriben, no la tienen clara, que es el de afinar musicalmente las frases para que suene así contundente. Eso permite este tipo de lecturas melodramáticas. En eso yo creo que es el gran valor de la novela Cadáveres de Papel, y fue lo primero, cuando vos me llamaste todo intrigado, ¿cómo te ha parecido la novela? A mí de entrada lo que sentí, dije, estoy ante un escritor que tiene oficio, y defino oficio como aquel que de manera silenciosa, clandestina, sigilosa, se decide a trabajar, a pulir frase por frase de esos párrafos, de manera que el párrafo queda bien montado. Y esa es la sensación que uno tiene cuando uno va avanzando en la novela y uno dice, carajo, esta vaina está muy bien escrita, esta vaina tiene trabajo, estuvo aquí dándole, cacharreando. Y son como piezas que encajan, en términos incluso musicales. Por eso permite este tipo de lecturas, y hay otras partes de verdad que se las reservo a ustedes, pero uno se divierte mucho, precisamente porque él deja y esconde eso para crear esos golpes de efecto en el lector, que es lo que finalmente conduce
al efecto del humor, del sentido del humor, que uno, cuando de verdad uno encuentra humor en una novela en Colombia, uno lo agradece, porque el gran problema que tenemos en Colombia es que nos ponemos muy solemnes cuando escribimos. Se nos olvida que pasamos todo el día mamando gallo, tomando del pelo y demás, y cuando nos ponemos a escribir nos ponemos solemnemente aburridos, terriblemente aburridos. Esta novela tiene unos chispazos de humor, de verdad, que uno se coge la barriga y dice, es Jairo. Es cierto que no es Jairo, son los personajes, no es Jairo. Jairo viejo, ¿cómo ha sido este proceso? Entiendo, estuviste en el DF recibiendo el premio, estuviste después invitado a una feria de libros en República Dominicana, has estado moviéndote por Latinoamérica. Aquí hay muchos escritores, muchas personas que como vos están escribiendo, están trabajando de manera sigilosa y silenciosa en sus textos. ¿Qué les puedes decir a ellos? ¿Cómo ha sido este proceso? Ya usted está ya tocó el cielo o demás, ¿o qué viene ahora? ¿Qué le puedes decir a ellos sobre todo? Sí, escribir o más bien recibir algún tipo de reconocimiento por escribir, pues es simplemente como una casualidad, diría yo. ¿Sí? De todas maneras sabemos que al que ya lo picó el virus, el que ya tiene el virus, el que ya está inoculado, pues difícilmente sale de ahí. ¿Sí? A uno, cuando le gusta escribir, no importa si incluso la mamá no le dice que bien, ¿no? O la abuelita, o el hermano, ¿no? O el mejor amigo, ¿no? Seguro que esta vez me consigo un abrazo, y no, puede que empiecen a mirarte sesgado y todo, y alejarse un poquito, porque no. Pero esa suerte de amarre con la escritura, pues ya de por sí, o por sí misma, ya cumple, diría yo. O sea, en últimas, el que le gusta escribir, pues sabe que lo va a seguir haciendo, ¿sí? Independiente de todo. ¿Sí? Ahora, apostar a los concursos, pues es eso, sencillamente, ¿no? Como tentar ahí al destino, al azar, más bien, digamos, y ver qué pasa, porque en cualquier caso, otra cosa que sí vale la pena como resaltar es que pues un concurso tampoco significa o avala, digamos, que una persona escriba o que un autor sea mejor que otro, o que esos otros que estuvieron ahí en la misma ruleta, digamos, puesto que todo depende un poco como de ese factor subjetivo, impredecible que hay en el conjunto de jurados, digamos, ¿no? De los gustos de un jurado. Así que concursar, pues eso es como a quien le gusta de vez en cuando ir al casino, supondría yo, ¿no? Aunque con menos riesgos. Lo cierto es que un reconocimiento, pues por supuesto que es motivo de alegría, pues, impulsa muchas cosas, te da la posibilidad eso, de encontrar lectores, que creo yo que es lo que realmente uno también está buscando. Pues que haya alguien más que lea y que haya otros que puedan opinar sobre esa historia e incluso, diría yo, que en el más feliz de los casos, pues propiciar a otras, ¿no? Eso es escribir, pues así le ha pasado a uno como lector, uno lee y por ende pues termina escribiendo, digamos, porque es una suerte de lector inconforme, ¿no? De lector menos hedónico que el otro, que simplemente la disfruta y hasta ahí, muy bien, unos comentarios, a los humo y ya. Entonces, pues, claro, es una experiencia muy grata, llena de cosas que por una parte, pues, como que impulsan a seguir, igual uno va a seguir, pero encontrarse con las personas, a charlar sobre literatura, con los amigos y con gente nueva, pues siempre será algo que va un poco más allá de esa parte, como decíamos ahorita, medio lóbrega, y así uno sea poco solemne, un
pues, urdir, ¿no? Tramar y finalmente cerrar una historia. Vale, Jairo, decíamos al comienzo que acá cada minuto en la librería es oro, ya dentro de poco ya nos toca cerrar esta presentación. Les decimos que aquellos que adquieran el ejemplar en el día de hoy, Cadáveres de Papel, se les va a estar obsequiando de manera gratuita una antología de cuentos de los talleres virtuales que ha trabajado Jairo. Me gustaría cerrar esta presentación con la participación de ustedes que nos han acompañado, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que hacerle a Jairo. ¿Sí? Una pregunta para Jairo. ¿Tiene que ver la región de donde es el escritor, la historia personal, para ponerle, por ejemplo, el toque de humor, patadas o ser solemne? O se puede distinguir, hay regiones donde se sabe contar más que en otras? Bueno, pues a mí me parece que más que regiones es como un asunto meramente individual, personal, ¿cierto? Por supuesto, todo lo que una persona vive hace parte como ya de ese menaje con el que va a trabajar, ¿cierto? A pesar de que tenga tan claro como yo que no se trata de que todo lo que queda consignado no es una opinión personal, pero aún así, o por lo menos haya algo de ese mundo, de ese universo personal, por supuesto. En últimas, uno pensaría que uno podría verlo incluso como que todo es autobiográfico. ¿Sí? Uno podría pararse en el otro extremo y no decir, no, es que el que escribe no está ahí. ¿Cómo así? No, el que escribe está totalmente ahí, por supuesto. ¿No? Uno podría ver que, qué sé yo, Julio Verne fue autobiográfico. Pues claro que Julio Verne estuvo en la luna, digamos, ¿no? Él fue el primer viaje lo hizo, bueno, el primero ya mucho antes se había dado, pero digamos que aquello que ocurre en la imaginación ya es un hecho, ¿no? Ya es un suceso. Y por ende, pues incluso la literatura, digamos, qué sé yo, de ciencia ficción, pues podría decirse que es autobiográfica, ¿no? Entonces todo depende, siempre aquello que se vive, que se percibe, todo lo que se ha leído, es como todo el conjunto de materiales con los que trabaja un escritor. Y eso de lo de las momias de Guanajuato, ¿usted qué opina de eso? ¿Qué? De las momias en Guanajuato. Pues a ver, no he tenido el placer de conocerlas personalmente, pero voy a buscar más información sobre el asunto a ver si lo hago. Otra inquietud. Hay una pregunta. Hice alusiones a otros autores, a Borges, ¿cómo juegan? O sea, ¿qué papel juegan dentro de la trama? Dentro del impulso. Y eso, por supuesto, no quiere decir nada, sino unas alusiones, unos guiños, unos homenajes. Entonces, ¿cómo esa imbricación? Pues yo creo que son parte como de la misma naturaleza de la historia. Digamos. Es una historia que de todas maneras parece como tratar sobre sí misma, como que se refiere a sí misma continuamente y establece como unos motivos recurrentes o unas microhistorias fractales, digamos, que se van ampliando y se van ampliando, y en tanto que ese procedimiento es como completamente metaficcional o metaliterario, pues el enganche con otras narrativas que también lo hacen, pues parece como muy natural. Entonces, sí, claro, enriquece, y de todas maneras,
como que a mí me da la impresión que toda novela pues está conectada con otras, bien sea de manera explícita o no. ¿Sí? En cierto modo, una historia siempre está entablado un diálogo o está entablando un diálogo con otras precedentes. Dice uno de los personajes de la novela: cualquiera que conozca el abecedario y pueda mantener una conversación sobre el clima está capacitado para escribir una novela. Escribir ficción es una manualidad, si acaso un pasatiempo. Nada más lejano de la ficción que la escritura. Por eso, mantente real, no escribas. Copia y pega, una y otra vez, hasta que la realidad se da. De verdad que, de nuevo, por favor, un aplauso a Jairo de felicitaciones. Una gran alegría presentar una novela de este premio internacional. Y viejo, sigue escribiendo, sigue igual de loco, porque debe estar un poco loco para estar en esta aventura literaria, pero el día de hoy, Diego, felicitaciones y qué chévere que recibas estos reconocimientos que son un poco externos al oficio mismo, pero que en algo alientan para seguir adelante. Claro que sí, muchísimas gracias también a ustedes por haber asistido y pues nada, estaremos ahí en contacto. Aquellos que adquieran el ejemplar, en el día de hoy les vamos a estar ofreciendo una antología y aquí va a estar Jairo, el autor, firmado. Y también a partir de mañana creo que ya quedan otras librerías, aparte de esta en Lerner, Magisterio, la librería de la Universidad Nacional aquí en Bogotá, Casa Tomada también, y algunas otras por La novela está bajo el sello de siglo XXI, es un sello emblemático aquí en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias.